Hablaba en el segmento anterior de la situación económica y también de la política, ¿no? Y yo te preguntaba acerca del planteamiento que hizo el presidente Maduro en el curso de esta semana, el día miércoles creo, ¿no? Cuando anunció al país una serie de medidas. Ese anuncio y las medidas en sí han suscitado una gran polémica. Como siempre, la derecha, los cipayos se han alineado y del otro lado están las fuerzas progresistas del país. ¿Qué consecuencias puede tener esas medidas? Grandes rasgos. Mira, el presidente Nicolás Maduro es un socialista, ¿no? Yo creo que de eso no puede tener duda absolutamente nadie. Pero como socialista es un hombre dialéctico, como lo era también el comandante Hugo Chávez. Y la dialéctica pasa por reconocer realidades y tomar medidas para transformarlas. Por ejemplo, el presidente ha planteado una reforma a la ley de ilícitos cambiarios, ¿no? Y es una realidad que hay que reconocer. El control de cambio fue vulnerado, yo me atrevería a decir, fue pulverizado por esta guerra, ¿no? Y eso implica que nosotros tenemos que avanzar a una posición que nos permita recuperar la gobernabilidad sobre el sistema cambiario venezolano, que en este momento no la tenemos, eso es una realidad. Entonces hay que crear un sistema, un régimen cambiario, donde el Estado preserve sus divisas, ¿no?, que están mermadas, bueno, por toda esta situación, por la caída de los precios del petróleo, pero además por toda esta guerra económica, para la inversión productiva, para mantener el sistema de protección social que hemos logrado mantener contra viento y marea, ¿no? Y que lo que está ocurriendo en la realidad, que es que los privados están intercambiando las divisas de manera ilegal, ¿no?, bueno, se regularice y el gobierno pueda ejercer una regulación legal sobre ese intercambio de divisas y reconocer lo que es una realidad. Yo creo que ahí no hay nada que pueda ser señalado, salvo aquellos que tengan el interés de lucrarse de la actual situación que perjudica a la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas. Porque la especulación cambiaria es el origen fundamental de la especulación de los precios. Sin estabilidad cambiaria, José Vicente, no habrá estabilidad en los precios de los bienes y los servicios. Hay sectores que reaccionan con escepticismo. Dicen, bueno, eso no va a resultar, son medidas incoherentes, la situación es demasiado complicada y dan por descartado que se provoca algo que es lo que la gente reclama, es decir, que baje el precio de los artículos de primera necesidad, de la medicina, de la comida, etcétera, ¿no? ¿De qué manera puede impactar esas medidas a la situación actual? Bueno, en primer lugar, siempre el gobierno bolivariano, hasta hace pocos días era el presidente no toma medidas, ¿no? Exacto. Era la crítica. Ahora tomó unas medidas, pues, que corresponden a una realidad desde mi punto de vista. Entonces ahora no van a tener éxito. Bueno, el presidente ha dado un paso al frente para intentar recuperar la gobernabilidad sobre el sistema cambiario venezolano, ¿no? ¿Buscando qué? Efectivamente, que al tener una fijación del valor de la moneda, podamos trabajar con todos los sectores de la economía en una política de precios que en un primer momento contenga esta agresión especulativa contra el presupuesto de la familia y de los trabajadores y las trabajadoras de todos los días. Y después que logremos, bueno, una estabilidad en el tiempo y que tiene que ir acompañada de otros elementos, como te lo señalaba anteriormente cuando hablábamos de lo que debe debatir el partido. Una política de producción nacional. Nosotros aquí, el comandante Hugo Chávez demostró que era posible lograr una producción nacional, tanto alimentaria como de bienes, insumos necesarios, ¿no? Tenemos que recuperar con la inmensa plataforma industrial, científica, tecnológica, agroindustrial que la Revolución Bolivariana construyó,
que financió al sector privado también, el Estado venezolano financió al sector privado también en la primera década de este siglo, ponerla a su máxima capacidad de producción, que es la base esencial de la normalización de la oferta de bienes y productos, complementada con la importación necesaria. Pero tenemos que definitivamente renunciar a la idea de que solo importando podemos resolver el problema. No hay manera de resolver este problema solo importando, sino dedicando grandes esfuerzos, las muchas o pocas divisas que tengamos, a comprar los insumos necesarios para activar la producción industrial y agrícola del país. Ya sabemos cómo hacerlo, lo hicimos en la primera década de este siglo. Y por eso la exoneración de los impuestos de importación. Exactamente, esa medida va dirigida a permitir, fíjate una cosa, si los privados que tienen bastantes dólares, ¿no? Los privados tienen bastantes dólares, ¿no? Pueden intercambiarlos legalmente, pueden ellos importar directamente sus insumos y no tiene que el Estado, como lo está haciendo ahorita, en una especie de Robin Hood al revés, dejó Robin, ¿no? Nosotros le damos materia prima a los privados con dólar importado con dólar del Estado venezolano. No, que el privado coloque en el mercado legal, consiga los dólares del mercado legal, importe y va a tener un incentivo para los bienes de capital, para los insumos, para la reactivación del aparato industrial y agrícola del país. Mira, Elías, hasta hace poco había una oleada neoliberal en la región, que se expresa en varios presidentes electos, por ejemplo en Argentina y en otras repúblicas. Ahora se observa un despertar, una reacción del movimiento popular en muchos sitios, en elecciones que son realmente emblemáticas. El caso de López Obrador, el caso de los 8 millones de votos que obtuvo la izquierda en Colombia, que acaba de obtener, que es realmente un récord, ¿no? Ese cambio, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué profundidad puede tener y qué desarrollo puede también tener próximamente? Mira, José Vicente, lo que sí queda demostrado es que el modelo neoliberal es inviable políticamente. Ahí tienes a los pueblos del Brasil, de Argentina, en la calle permanentemente, al pueblo chileno, al pueblo colombiano, que no para de ser masacrado, lamentablemente. Y lo digo lamentablemente porque duele el esfuerzo que colocó el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro para la paz en Colombia y terminó siendo lo mismo de siempre, que tú conoces bien, ¿no? La puñalada trapera de la oligarquía colombiana contra el anhelo de paz del pueblo colombiano, ¿no? Pero veamos el caso de Argentina, lo que muchos dicen que tenemos que hacer nosotros, ¿no? 2 años después, la aplicación del modelo neoliberal en lo económico es un fracaso en Argentina. Se les disparó la inflación, no controlan la moneda, ¿no? Han despedido a centenares de miles de trabajadores y trabajadoras. Han reducido, con ello se redujo el consumo y por lo tanto ha caído el Producto Interno Bruto de la Argentina. Y finalmente terminaron en manos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nuevamente con la experiencia atroz que tuvo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que la destruyó su economía, destruyó su estabilidad política, ¿no? Esa nunca será una opción para la revolución bolivariana, ¿no? No, y finalmente porque también, esta es una revolución antineoliberal. Pues, ¿no? Y finalmente, como hubo una reacción popular muy fuerte, entonces apelan al viejo sistema de rescatar la política militarizar la calle, ¿no? Sí, sí. Igual que en Brasil. Exacto. En Brasil, ¿no? Y el encarcelamiento de los líderes populares y el asesinato, ¿no? Es la misma derecha, José Vicente. Salieron del poder por una década y no aprendieron. ¿Y qué representa la victoria de López Obrador? Oye, es una victoria, yo lo escribí ese día en mi Twitter, es una victoria profunda, se me pareció mucho a la victoria nuestra de 1998, ¿no? Esas victorias que no solo se trata de elegir a un presidente, sino es la victoria de una esperanza acumulada por mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que el pueblo mexicano, es una victoria del pueblo mexicano. Vamos a ver, el presidente López Obrador ha dicho, y su futuro canciller, según indican las fuentes informativas, bueno, de que México retomará su política de no intervención en los asuntos
de otros países y el respeto a la solución pacífica de los conflictos entre las naciones y dentro de las naciones. Es una buena perspectiva, ¿no?, la que se ve en el gobierno, por lo menos en las relaciones internacionales. México es un país líder en la región. Tiene mucho que aportar a la estabilidad, a la unión, a la integridad de nuestra América Latina caribeña. ¿Qué opinión te merece la conducta de dirigentes políticos que se pasean por el mundo pidiendo la intervención extranjera en Venezuela? Vergonzosa, José Vicente, pero peligrosa, ¿no? Especialmente, ¿sabes? Y tengo que señalarlo aquí, hay dos dirigentes, son muchos, pero quizás lo que yo tengo más conocimiento es el caso de Julio Borges, totalmente subordinado a Juan Manuel Santos en Colombia, y la señora María Corina Machado, totalmente subordinada a Duque, ¿no?, en Colombia, ¿no? Esos venezolanos y venezolanas, o al menos nacidos en esta tierra, le están haciendo el juego a la oligarquía que ve en la posibilidad del conflicto interno venezolano la posibilidad de culminar su proceso de expansión territorial sobre Venezuela, en La Guajira, en las márgenes venezolanas de los ríos, que ahora son binacionales. Es la historia del siglo XIX. Mientras nosotros nos matábamos, José Vicente, lo dijo Andrés Eloy Blanco, ¿no? Él dijo, sin disparar un tiro nos han quitado un quinto del territorio nacional, pero en verdad todos los tiros nos los echamos entre nosotros. Y mientras los venezolanos nos matábamos, en 100 años de guerra, Colombia avanzó sobre nosotros, los británicos nos arrebataron la Guyana Esequiba, ¿no? Perdimos parte de nuestro mar Caribe, de manera que esa historia no la podemos volver a repetir. Y cualquier venezolano o venezolana que se preste a eso no puede ser calificado de otra manera que traidor a la patria. Un hombre como tú suena hasta ridículo que se le pregunte si es optimista. Pero como quiera que existe una campaña terrible, ¿no?, para sembrar el pesimismo en el país. Para que la gente considere que este es un país arruinado, que hay que cerrar la puerta y viajar al exterior. Es importante que ese pesimismo, sembrado deliberadamente, calculadamente, hábilmente también, tenga una respuesta en voceros de la opinión pública. Yo por eso casi siempre, al concluir este programa, le pido al invitado que exprese con toda normalidad su posición al respecto. Mira, para ser revolucionario, decía Fidel, hay que ser optimista. No hay manera de... Un pesimista no puede ser revolucionario, porque para transformar el mundo y las condiciones adversas que se pueden presentar hay que tener una fuerte carga de optimismo, ¿no? Y el comandante Hugo Chávez siempre fue ejemplo en empujar el optimismo, ¿no?, la esperanza por encima de las dificultades. ¿Y cómo no ser optimista, José Vicente, si en medio de todos los dolores, de todas las angustias, a mí me toca ver, ¿no?, graduar a decenas de miles de bachilleres que pudieron graduarse en medio de estas dificultades? Me toca ver a un pueblo que resiste. Yo viajo mucho por todo el país, recorro todo el país. Entre el año pasado y creo que le he dado 2 vueltas al país. Y veo un pueblo creando, innovando, ¿no?, luchando, ¿no? La inmensa mayoría de los venezolanos que nos quedamos aquí, porque somos la inmensa mayoría los que nos estamos quedando, ¿no? Hay algunos compatriotas que han escogido el camino de la migración, los respetamos, comprendemos, podemos comprender sus razones, pero la inmensa mayoría de los venezolanos estamos aquí y eso es un motivo de optimismo. Y estamos creando y estamos innovando y los muchachos están estudiando y hacemos música y hacemos deporte, ¿no? Y sobre todo hemos logrado preservar la paz en Venezuela. ¿Cómo no ser optimistas, José Vicente, si hace un año apenas estábamos al borde de una guerra civil y la voluntad inmensa de 8 millones y más de venezolanos y venezolanas la paró con su voto en la Asamblea Nacional Constituyente, que se cumple un año el próximo 30 de julio. Yo creo tener razones reales y concretas para el optimismo, pero ese optimismo tiene que ser cultivado
y la dirigencia política, tanto la revolucionaria como la de la oposición, tenemos que dar el espacio para que la gente se exprese, para que la gente interpele, para que la gente demande, para que la gente construya, ¿no? El pensamiento crítico es la esencia de un optimista, de un revolucionario, y a eso nunca podemos renunciar. Estuviste muy cerca de Chávez, muy cerca. ¿Qué recuerdas de él especialmente? Dímelo telegráficamente. Los detalles, su capacidad de estar pendiente de los detalles políticos, humanos, espirituales de cada uno de sus compañeros y sus compañeras en el marco de una gran confrontación mundial como la que él desplegó a favor de la causa humana. El detalle. Y te diría otra cosa, la vocación de poder, pero el poder entendido como poder servir a un pueblo y transferirle poder al pueblo. Yo creo que eso es lo que más recuerdo y lo que más cultivo del comandante Hugo Chávez. El detalle en lo humano y cultivar en nuestro pueblo una vocación de poder, de transformación, ¿no? Y nunca más a la subordinación, nunca más a la humillación. Muy bien. Muchas gracias, José. Gracias, José Vicente. Mucha suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales. Ya vuelve José Vicente hoy.